Hola amigos, bienvenidos a Líos de Cómics. Aquí les traigo The Mortal Thor, el Thor Mortal, número 1, del 2025, con guión de Al Ewing y arte de Pasqual Ferry. Espero que les guste. La historia comienza con una cita poética de The Song of the Sun, la canción del sol, extraída de los Elder Eddas de Simon Sigfusson, un sacerdote irlandés a quien se le atribuye su autoría, que dice: más largo que cualquier otra fue aquella noche, cuando rígido sobre mi paja vacía, entonces se hizo manifiesta la palabra divina. El hombre es igual a la tierra. Luego vemos una imagen de un hombre portando un martillo. Este no es Mjolnir. Es un martillo común y corriente, pero está cubierto de sangre. Parece que este hombre lo ha usado para darles una paliza. Uno de ellos, herido y ensangrentado, le pregunta: ¿quién eres tú, ¿Quién demonios eres tú? Nos movemos a otra escena. En la televisión se presenta un programa donde se discute sobre el origen de los dioses y cómo empiezan las historias. El presentador anuncia la participación del profesor Eric Teller, especialista en mitología, quien explica que los mitos y leyendas nacen de intentos por explicar fenómenos naturales o de distorsiones históricas. Aunque a veces algunos dioses parecen simplemente aparecer, como el caso de ese hombre que afirmaba ser Hércules mientras levantaba un autobús con sus manos. Luego agrega: pero hay espacio para la duda. Sabemos de seres alienígenas inspirados en la mitología, por ejemplo, como ese sujeto con el martillo, el Avenger fundador. ¿Beta Ray Bill?, le pregunta el presentador. Beta Ray Bill, gracias, responde el profesor Teller. Un hombre sentado en su sillón, musculoso, de cabello largo y rubio, está mirando esta transmisión y comenta: nada que valga la pena ver en la televisión. Debería hacerme el desayuno. Así que se levanta y se dirige a la cocina, donde vemos un martillo reposando sobre la mesa. Mientras se prepara para hacerlo, el presentador le pregunta al profesor si él está diciendo que Beta Ray Bill se inspiró en la mitología humana. Y el profesor le responde: recuerde, él usaba un martillo para controlar el trueno y el relámpago. Y en la mitología nórdica había una deidad que hacía lo mismo. Es, de hecho, de donde obtenemos el nombre de uno de los días de la semana, Thursday, el día de Thor. Entonces, ¿cree que tal vez Beta Ray Bill conoció a este sujeto en el pasado? ¿O?, pregunta el presentador, y el profesor le responde: oh no estaba sugiriendo que los mitos nórdicos fueran reales. No existe tal persona como... Pero ya no podemos escuchar lo que sigue, ya que el hombre musculoso, rubio y pelucón conecta un aparato a la toma de corriente con tal mala suerte que termina recibiendo una fuerte descarga que lo electrocuta. Al revisar con más atención, se da cuenta de que el cable está defectuoso y se lamenta ya que ese día no podrá desayunar. Así que se prepara para salir, guardando su martillo en una bolsa. Luego, ya en el pasillo del edificio, cierra la puerta de su apartamento cuando alguien lo llama por su nombre. «¡Hey, Sigurd!» «Oh, hola, Christine», responde Sigurd. Ella le contesta: «Te dije, soy Chris. Somos vecinos, no tienes que ser tan formal todo el tiempo. ¿Cómo transcurre la vida en el 325?» Sigurd responde: «Un fusible se quemó. Intenté conectar un warm plate, hot plate», refiriéndose a la hornilla eléctrica que intentó usar. «Mi americano no es tan bueno». «Mejor que mi sueco», responde ella. «Espera, ¿no eras tú de Suecia?» «Noruega, creo», responde Sigurd. «¿Crees?», le responde Chris, y Sigurd le contesta: «Mi memoria tampoco es muy buena. Recuerdo claramente 3 cosas sobre mí. Primero, sé que mi nombre es Sigurd Jarlsson. Segundo, sé que trabajo con un martillo. Y tercero, sé que Nueva York es la mejor ciudad del mundo». «Turista», exclama ella, no muy impresionada. «¿Qué te pasó? ¿Tienes amnesia?», le pregunta luego. Sigurd responde: «Creo que fue una pelea. Siento que he estado involucrado en muchas peleas. Tal vez recibí un golpe en la cabeza». «Así que eres un tipo grande de Europa que se mete en peleas», comenta Chris. «Tienes visa, ¿verdad?» «Supongo que sí», responde Sigurd. «Tengo alquiler, tengo facturas a mi nombre. No tengo trabajo, no pienso mucho, pero quizá hoy eso cambie».
Ten cuidado, pareces un buen tipo, contesta Chris. No quiero que algo malo te ocurra. Sigurd responde: gracias. Para mí es importante ser bueno. He perdido todo lo demás, Chris. Lo que tenía, quién soy. Pero si puedo ser un buen hombre, eso será suficiente. Al menos tienes un lugar donde vivir, le dice Chris, tratando de darle ánimos. Y Sigurd responde: sí. Una persona muy amable me encontró cuando recuperé la conciencia y me entregó la llave de mi apartamento. Debí haberla dejado caer durante lo que fuera que pasó. Pensaría que recordaría cuando te mudaste, exclama confundida Chris. Aún así, supongo que tuviste suerte. Sí, exclama otra voz cerca de allí. Esa persona fui yo. Hola, Sigurd. ¿Cómo van las cosas?, pregunta alguien sentado sobre un contenedor de basura, descalzo y con una chaqueta verde. La referencia es obvia, ¿no? Sigurd, al verlo, exclama: Lucky, Mimber, Mitsuskon. Como comentario, aquí Sigurd usa noruego. Primero iba a decir Mimbror, que significa mi hermano, pero se detuvo y en vez de eso le dijo Mitsuskon, que significa mi hermano o hermana. O sea, no tiene género. Supongo que es una forma apropiada de referirse a Lucky. Luego agrega: es bueno verte otra vez. ¿Cómo has estado, mi compa? O mi pana, o mi parce, o mi causa, o como se diga en tu país. Lucky le responde: oh, igual que siempre. Siempre soy lo mismo. O al menos, yo siempre soy yo. Mientras sonríe. Hola, ¿perdón? ¿Nos hemos visto antes?, le pregunta Chris. Lucky responde: te pregunté un acertijo por $1 en el metro, y tú solo miraste más allá de mí, hacia un reino desconocido. Oh, tú eres ese chico, comenta Chris, disgustada. Lucky hace una reverencia y exclama: y a menudo soy esa chica. Tengo un acertijo para preguntarte por $5 listo cuando quieras. Todo lo recaudado va directo a mi próxima comida. Está bien, acepta ella, y Lucky comienza: afina tus oídos. Aquí van todos mis secretos. Soy adorado de costa a costa. Le di forma al mundo. Hago la ley para los gobernantes. Soy la estrella guía. Cree en mi verdad y llegarás lejos. ¿Qué soy? Chris responde: ¿adorado? ¿Eres un dios? ¿O una diosa? ¿Con estos zapatos? Lo dudo, responde Lucky. Pero estuviste muy cerca, de todas formas. Soy una mentira. Finalmente responde, mientras le arrebata el billete de la mano. Chris solo se resigna al ver su dinero irse, y Lucky le da las gracias. Luego le pregunta a Sigurd: ¿y cómo va tu día, Sigurd? Vi un anuncio de trabajo en un poste telefónico, responde él. Necesitan trabajadores de construcción, y recuerdo haber hecho eso. Llamé desde un teléfono público, y debemos reunirnos todos en un almacén en algún lugar. Todo esto suena un poco turbio, Sig, le advierte Chris, y Sigurd le responde: lo es, pero el casero Barry me advirtió con lo de la renta. El dinero es un problema. Lucky comenta: desearía poder ayudarte con el dinero, pero el dinero es un problema humano. Como criatura del mito y la magia, estoy por encima de esas cosas. Luego, mientras se despide de ambos, Sigurd agrega: está bien, todo estará bien. Trabajo es trabajo. Averiguaré de qué se trata cuando llegue allí. ¿Qué tan turbio puede ser? Nos movemos a las afueras del almacén. Vemos un cartel de Roxxon en la entrada, mientras que un hombre calvo con traje negro, al parecer el jefe, les ordena a los presentes firmar un acuerdo de confidencialidad, advirtiendo que Roxxon los demandará si hablan del asunto. Les explica que luego tomarán sus nombres, revisarán su historial laboral y los llevarán en autobús al sitio de trabajo para que atraviesen la línea de piquetes. ¿Línea de piquetes?, pregunta uno de los presentes. Espera, ¿entonces somos los rompehuelgas?, pregunta otro. El tipo de la corbata responde que ellos son los trabajadores de reemplazo.
recalcando que se trata de un servicio público con un cronograma que cumplir. Además, si firman, él les da su palabra de que si los huelguistas les dicen una sola lisura, esa será su excusa para usar a sus consultores de seguridad ahí, refiriéndose a 4 tipos así medio matones que llevan camisetas, bandanas y hasta tatuajes con un símbolo parecido a la letra P. Uno de ellos agrega: «Sí, estamos muy ansiosos de colaborar con la comunidad». En eso, otro de ellos le grita a Sigurd: «Hey, princesa, ¿qué estás mirando?» «Ese símbolo en tu brazo. Lo reconozco», responde Sigurd. El matón le contesta: «¿Ah, sí? Te mereces una medalla, supongo. Conoces la runa de Thor, dios de la fuerza y el poder, dios de la tormenta, que va a barrer con toda la escoria». «Eso no parece correcto», responde Sigurd. Y el matón agrega: «Ah, ¿no te gusta? ¡Qué lástima! Vuelve a la fila, hombrecito». Pero Sigurd no lo hace. En vez de eso, pregunta: ¿por qué están en huelga los trabajadores? El jefe se aparece junto a ellos y le dice al matón: «Yo me encargaré de este tipo». Luego le habla a Sigurd: «Mira, tienes tu orgullo, lo entiendo. Mi abuelo trabajaba en el acero por $4 la hora, 18 horas al día. Eso era un hombre. Pero estas señoritas, o es por el dinero, o es porque se sienten ofendidos, o por alguna babosada relacionada a la seguridad. Cualquier excusa para no trabajar. ¿Te interesa saber cuál es esta vez la excusa?» «No, no me interesa», responde Sigurd. «No aceptaré este trabajo. No le haré daño a un desconocido para mi propio beneficio. ¿En qué me convertiría eso?». Y mientras se va, agrega: «La forma en que tratamos a otros es la forma en que nos tratan. ¿Deberían morir de hambre los demás para que nosotros podamos comer? ¿Eso está bien? Cuando llegue nuestro turno, ¿qué nos dirán? ¿Que somos débiles por desear seguridad? ¿Por querer dinero justo, por trabajo justo? ¿Es débil desear algo de dignidad?». El matón comienza a insultar a Sigurd, pero el jefe lo detiene y le grita: «No hay problema. Mira, si no te gusta, márchate, amigo». «Está bien, no me quedaré», le responde Sigurd, mientras continúa caminando. «Además, nadie necesitaba el discurso. Todos los demás están muy felices», agrega el jefe. «No yo», responde un hombre. «Sí, yo me voy de aquí. Todo esto apesta», responde otro. «¿Es esto siquiera legal?», pregunta uno más, mientras todos se retiran de allí. El jefe, enfurecido, les ordena que vuelvan, amenazando con que recordará sus caras. Pero no consigue su propósito. Mitch, el matón, le dice que debió haberlo dejado encargarse del problema, y el jefe, un tal Merle, le responde que hay un lugar y un tiempo para todo. Luego agrega: «Pero claro, si un par de tus muchachos siguen a ese tipo, convénzalo de que se mantenga callado en el futuro». «Seguro, lo mantendremos callado», responde Mitch, «dentro de una bolsa para cadáveres». Gracias por llegar hasta aquí. Si aprecias mi trabajo y deseas más contenido similar, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. En esta ocasión mandaré saludos a Gubo City. Gracias por formar parte de la familia de Ryusei Comics. Luego vemos a Sigurd caminando bajo la lluvia, renegando por el tiempo perdido, cuando de pronto es interceptado en un callejón por 3 de los matones de antes, que le dicen: «Hey, princesa, no deberías tomar estos atajos peligrosos por callejones estrechos, amigo. Algo malo podría pasarte», mientras los relámpagos iluminan el cielo nocturno. Luego, sorprendido por los relámpagos, exclama: «¡Guau! En el momento más oportuno. Todo lo que dijiste allá atrás ofendió a los dioses, princesa. Papá Thor nos está dando una señal. Está enojado. Quiere castigar a los injustos». Sigurd, mientras busca algo dentro de su bolso, le responde: «No hay necesidad de esto. Hablemos, ¿cómo?». Pero el matón que tiene detrás tensa su cadena y sujeta a Sigurd por el cuello, mientras grita: «No hay nada de qué hablar». El otro matón agrega: «Thor es quien habla ahora. Thor no los ha dicho. Tenemos que hacer lo que Thor dice, hombre». Finalmente, mientras le pone el cuchillo en la cara, añade: «¿Ves? Thor es un dios.
¿Y tú? Tú eres solo un hombre. Solo un débil, insignificante e impotente. Pero Sigurd saca el martillo de su bolso, se da media vuelta y se lo estrella contra la cara del matón que lo tenía sujetado con la cadena, destrozándosela y haciéndole saltar los ojos. ¡Maldición! ¡Le partió el cráneo a Ed!, exclaman los matones. El del cuchillo luego agrega: ¡gran error!, y se le arroja encima intentando cortarlo con él. Pero Sigurd esquiva su ataque y lo golpea en la espalda con su martillo. El tercer matón saca su cuchillo también, mientras se queja por no haber traído armas de fuego a la pelea. Pero Sigurd no le da tiempo para más y le arroja el martillo directamente a la cara, rompiéndole la nariz y dejándolo fuera de combate. Thor se dirige a recoger su martillo, pero el otro matón, el que recibió el ataque por la espalda, se le trepa encima y lo derriba contra el suelo, para luego intentar estrangularlo, mientras le dice: «Oh, ¿quieres tu martillo de vuelta? ¡Qué lástima! ¿Crees que va a saltar directo a tú?» Increíblemente, el martillo comienza a moverse, pero en sus sueños, porque ese es un martillo común y corriente, que se queda ahí quietecito, sin salir volando a su mano. Pero la rodilla de Sigurd sí va a la entrepierna del matón, quitándoselo de encima. Sigurd recoge del suelo su martillo ensangrentado, mientras que el matón le grita: «¡Te mataré! ¡Te arrancaré la cara de un...!» Pero no puede decir nada más, ya que Sigurd le aplica un demoledor martillazo en la cabeza, abriéndosela por completo. Me sorprende que este no sea un cómic Red Band, porque es bastante explícito. De los 3 matones ahí, creo que 2 no la cuentan. Finalmente, el matón que tuvo más suerte, ya que solo le rompieron la nariz, se pone de pie con dificultad y le pregunta a Sigurd: «Joder, tú acabas de... ¿Quién eres, eh? ¿Quién demonios eres?» Sigurd, quien ya ha recogido su martillo, voltea la cara y le dice: «¿No dijiste que Thor estaba enojado? ¿Que Thor quería castigar a los injustos? Entonces, dile a tus amigos que Thor está viniendo». Mientras los relámpagos vuelven a caer, iluminando el callejón. Ahí vemos a Sigurd, martillo en mano, y si nos fijamos bien, pareciera que los rayos le han caído encima, recorriendo su cuerpo, así como el del matón que vemos frente a él, de rodillas, rendido ante su nuevo poder. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.